Sí, primero que todo, buenos días. Los saludo a los valientes que se despertaron temprano. Y las valientes, disculpen. Y entonces ahora les presentamos a Christopher Maulén, del Departamento de Ingeniería Matemática de la Universidad de Chile, quien nos hablará sobre Asymptotic Stability Manifolds for Solitons in the Generalized Good-Bus Equation. Por favor, Christopher. Muchas gracias por la presentación y bueno, gracias por permitirme estar acá. Entonces, bueno, hoy día vamos a hablar un poco sobre las propiedades de estabilidad que afectan a este modelo, al modelo de Good-Bus. Primero, vamos a hablar un poquito sobre de la deducción o del modelo que primero dedujo Boussinesq. Vamos a definir el setting con el que vamos a trabajar. Vamos a hablar un poquito de las ondas solitarias. Yo creo que vamos a pasar directamente a los resultados previos para la onda solitaria y vamos a presentar los dos resultados que están contemplados en este trabajo, con una idea de la demostración bastante sencilla, bastante superficial. Entonces, en 1870, Boussinesq deduce un sistema de ecuaciones que modela o describe el comportamiento de un fluido irrotacional no visco en un canal rectangular con fondo plano. Entonces este es el modelo que deduce Boussinesq en ese tiempo. Ahí están las constantes físicas, que h es la altura del fluido, u0 es la velocidad, g es la constante de gravitación y h es la profundidad del canal sin perturbación. Este modelo se puede pasar este sistema se puede pasar a una simple ecuación que estaría dada por esto. Entonces, este modelo se puede simplificar a un modelo adimensional que correspondería a esta ecuación. El problema de esta ecuación es que es fuertemente mal puesta en la parte lineal. De hecho, acá podemos ver que el operador de calor está oculto y el calor retrógrado también está oculto acá. Podríamos factorizarlo. Entonces eso es lo que hace que la ecuación esté fuertemente mal puesta. Entonces una forma de resolver este problema es considerar en vez de ese signo menos, un signo más, lo que haría descomponer en dos operadores de Schrödinger. Entonces se considera el modelo con una linealidad f, que en el caso de Boussinesq es cuadrática, y bueno, este modelo es el modelo llamado Good-Boussinesq Equation. Aquí phi simplemente una función a valores reales que depende del tiempo y del espacio, donde el espacio es estamos trabajando en R sobre un eje. ¿No? Lo importante de este modelo es que Boussinesq fue uno de los primeros en dar una respuesta favorable a las ondas solitarias descubiertas por Scott Russell 30 años antes. ¿Ya? Las ondas solitarias son soluciones que mantienen su forma y viajan a velocidad constante. La forma en que nosotros vamos a trabajar el problema, va a ser esencialmente pasar a un sistema de ecuaciones, no el original, algo un poco más sencillo. Entonces vamos a considerar U igual a phi, y B lo vamos a considerar como la derivada de t y le vamos a quitar una derivada en espacio. Con estas variables consideramos este modelo de Good-Boussinesq, que resulta ser hamiltoniano, ¿no? Y además cuenta con estas dos cantidades conservadas, que son la energía y el momentum. La energía podemos ver que en la segunda variable está simplemente en L2 y en la primera está en H1. Este término lo podemos también mandar a H1, así que el espacio natural de energía es H1 cruz L2. Ahora, hablando un poco sobre ondas solitarias, nosotros vamos a considerar una no linealidad que está dada por esta función S, o sea, esta función F, que es el módulo de S elevado a P-1 por S, ¿no? Esta función nos va a permitir tener un buen signo en lo que sigue. Entonces las ondas solitarias, según las variables que consideramos, tienen esta forma: QC menos CQ, y en el argumento tengo que depende del espacio, se está moviendo con una velocidad c y tiene un shift, ¿ya? Y QC resuelve esta ecuación diferencial en H1. En particular, cuando estamos hablando de standing wave o de standing solitary wave, es cuando
la onda solitaria no se mueve, ¿ya? Eso quiere decir que el C va a ser 0, y bajo ese contexto tenemos que la solución pasa a ser, esto esencialmente es una secante hiperbólica, al cuadrado sobre P-1, y en la variable B pasa a ser 0, y Q resuelve esta ecuación diferencial, ¿ya? Entonces, bueno, me voy a saltar un poco esta diapo. Aquí simplemente enuncio los resultados previos que existen, pero quiero remarcar de acá el trabajo de Muñoz, Poblete y Pozo, que ellos prueban que para soluciones pequeñas en el espacio de energía, estas deben de caer a cero cuando el tiempo tiende a infinito en un conjunto apropiado del espacio, ¿ya? ¿Por qué quiero remarcar este trabajo? Porque esencialmente vamos a usar una idea muy similar a esto, bueno, con muchos cambios, pero esencialmente vamos a usar un argumento virial igual al que utilizaron ellos. Entonces, los resultados previos para onda solitaria, los que tenemos son Bono y Sachs en los 80, ellos prueban que, bueno, primero prueban que existen las ondas solitarias para velocidades menores que 1, y además prueban que las ondas solitarias son estables si es que obedecen esta relación. O sea, para P mayor que 4, y si la velocidad es menor que 1, pero es mayor que P menos 1 sobre 4. En un artículo más reciente, Lee, Otagu y Chu prueban que en el caso degenerado anterior, efectivamente se satisface una propiedad de inestabilidad orbital. Bueno, Kalantarov y Ledy Chenyekaya probaron que la solución asociada a un dato inicial con energía no positiva puede explotar en cierta norma, ¿ya? Y Liu, inspirado en este trabajo, prueba que las soluciones con dato inicial arbitrariamente cerca al ground state eh, explotan en tiempo finito, ¿ya? Entonces, ¿por qué es interesante nuestro resultado? O más bien, ¿en qué nos vamos a concentrar nosotros? Va a ser en el setting de Liu. Estamos considerando ground state con velocidad cero y vamos a lograr obtener cierta estabilidad aquí. Entonces, para estudiar la estabilidad, lo que hacemos esencialmente es perturbar el solitón, el ground state, la onda solitaria. Entonces consideramos el Q con el 0 y consideramos una perturbación W en la primera variable y Z en la segunda. Entonces, analizamos qué ecuación satisface la perturbación y obtenemos que satisface el sistema 6, donde L es el típico operador de Schrödinger, que está compuesto por menos dos derivadas de la función, más este B0 que es 1 menos f' en Q, aplicado a W. O sea, W le aplico eso, ¿ya? Este operador ha sido altamente estudiado, pero nosotros vamos a tener que estudiar este operador de cuarto orden, ya que podemos llegar de la ecuación anterior a esto. Este es el operador natural que tenemos que estudiar. Entonces vamos a estudiar el operador menos de x cuadrado L. Y bueno, siguiendo el espíritu de Pego y Weinstein, tenemos que, bueno, esencialmente vamos a asumir estas cosas. Que existe un único valor propio negativo. Vamos a normalizar esta función, pero de esta manera. Vamos a normalizar la derivada menos 1 de ella. Vamos a suponer que es 1. Y además esta función propia, asociada a este valor propio negativo, decae exponencialmente con un número ligeramente menor que 1. ¿Ya? Todo esto se puede demostrar, no lo vamos a hacer por tiempo, pero esta va a ser la base para poder entender las direcciones de estabilidad e inestabilidad, ¿ya? Y además, el operador anterior, tenemos que en 0 también es un valor propio, pero sin embargo hay una resonancia en el sentido clásico, es decir, tiene una solución que está en el infinito, pero no está en el O2, y además posee un único valor propio,
que va a ser la derivada del solitón. Entonces, ese operador se puede considerar no negativo considerando ciertas ortogonalidades de la función, ¿no? Ahora, vamos a considerar I más e I menos de esta forma, que va a ser phi 0 y le vamos a quitar una derivada en la segunda coordenada. Y este vector nos va a ayudar a entender o nos muestra la presencia de direcciones estables e inestables, ya que esta función es solución de la ecuación diferencial, ¿no? Ahora, entonces lo que vamos a probar nosotros es que cualquier solución par e impar, es decir, que sea par en la primera coordenada e impar en la segunda, cualquier perturbación de ese estilo, de nuestra onda solitaria, en el espacio de energía, bajo ciertas condiciones de ortogonalidad, va a ser, que es orbitalmente estable, entonces va a ser localmente asintóticamente estable. Un poco largo de decir, ¿no? Entonces lo que además podemos hacer es construir una variedad de datos iniciales tal que la solución que se obtenga desde esos datos iniciales sea orbitalmente estable en H1 QR2, que es el espacio de energía, y por ende se cumple la propiedad de localmente asintóticamente estable en el espacio L2 íntegro al infinito. Entonces, este resultado puede ser expresado de esta forma. Vamos a considerar de manera técnica que P es mayor que 2. Entonces tenemos que si existe un delta, tal que toda solución global par e impar de esta forma, cercana al solitón, entonces nosotros podemos probar que para gamma suficientemente pequeño y cualquier intervalo compacto, esta cantidad tiende a cero, ¿no? Lo ideal aquí hubiera sido obtener la norma en el espacio de energía, es decir, L2 QH1 en la primera variable y L2 de esa cantidad. Pero con las limitaciones de la técnica, esto fue lo que pudimos obtener y bueno, aún así sigue siendo interesante. ¿Cuánto tiempo? 32. Entonces, además, el segundo resultado nos permite describir una variedad de datos iniciales tal que se cumpla la primera hipótesis, que se cumpla esto, y por lo tanto concluir que son asintóticamente estables, localmente asintóticamente estables. Entonces, bueno, creo que esto me lo voy a saltar un poquito porque me interesa más ver la demostración y por tiempo creo que no voy a alcanzar, ¿no? Pero esencialmente definimos una variedad en que cumpla las propiedades, es decir, que sea pequeño en norma H1 cruz L2, que sea par impar y que sea ortogonal al vector Z+. Entonces, bajo esas condiciones se define M, que es una perturbación del solitón, que es muy similar a la que vamos a considerar nosotros en la demostración del primer resultado, ¿no? Entonces, lo de abajo es lo que dije esencialmente antes. Entonces, la idea de la demostración sigue dos trabajos de Kowalczyk, Martel, Muñoz, donde estudian la de Nonlinear Klein-Gordon Equation y otro trabajo de ellos mismos con Van den Bosch, donde estudian la estabilidad de las the property of Kins for 1+1 dimensional nonlinear scalar field theory, ¿ya? Entonces, nuestro argumento se basa en una serie de identidades viriales donde de tal forma que vamos a juntar todas las identidades, vamos a tomar una combinación lineal y vamos a obtener lo que deberíamos obtener, lo que queremos obtener. Entonces, lo principal o nuestro objetivo con esto es obtener esta integrabilidad. ¿Ya? Si soy capaz de obtener que esta cantidad es integrable, soy capaz de deducir que en las colas va a ir convergiendo a cero, ¿ya? Con cierta desigualdad que vamos a ver si es que la puedo mostrar al final. ¿Ya? Entonces, como lo hicimos antes, vamos a considerar una perturbación del solitón. Entonces tengo el Q, el 0,
en la primera variable y en la segunda variable respectivamente, y ahora la separación de la perturbación la considero de esta forma. Entonces recordamos que el phi0 es la autofunción asociada al valor propio negativo, y esto, bueno, sería nuestro vector I+, y consideramos que se mueven en tiempo con estas funciones. Y esto va a ser una pequeña perturbación que va a satisfacer cierta propiedad de ortogonalidad con estas funciones que están acá. Entonces, si consideramos que U1 es ortogonal a phi0 cuando le quito dos derivadas, y además que U2 es ortogonal a phi0 cuando le quito una derivada, obtengo que A1 y A2 se puede escribir de esa forma, ¿ya? Estas ortogonalidades no son las estándar y simplemente están motivadas por una propiedad de cancelación. O sea, si considero otra ortogonalidad, no se cumple lo que quiero que se cumpla, ¿no? Entonces tenemos que U1, U2, A1, A2, B más y B menos definidos de esta forma son pequeños, ¿ya? Esencialmente eso es lo que va a importar. Y ahora, estas perturbaciones satisfacen estos sistemas. Nosotros principalmente, por tiempo, nos vamos a concentrar simplemente en 22, ¿ya? Entonces 22 se asemeja mucho al sistema que habíamos definido anteriormente al inicio de la ecuación que satisfacía la perturbación, y entonces vamos a trabajar con esto, con este modelo simplemente, con esta ecuación, ¿ya? Aquí tenemos que recordar que U1 es par y U2 es impar, ¿ya? Y bueno, los n, este n ortogonal, está relacionado con todos los términos no lineales que surgen. Entonces, vamos a considerar U1, U2 en H1 cruz L2 del problema linealizado, y vamos a considerar una función peso var phi a, ¿ya? Vamos a derivar el momentum con esta función peso y obtenemos esta desigualdad, que en principio nos provee un buen signo en la parte principal, pero nos queda este término que tenemos que ver de qué formas adecuadas lo podemos descomponer, ¿ya? Entonces, este es el término que resulta ser problemático, y por este término, oh, me salté la parte importante. Aquí cuando consideramos esta derivada, nosotros pasamos a una nueva variable, W1 y W2, que son las versiones localizadas de U1 y U2 a una escala A, ¿ya? Entonces esta función peso es la que nos permite hacer eso. Ahora, como sabemos que este término no nos provee un buen signo, nos vemos obligados a buscar el buen signo, y para hacer eso nos inspiramos en el trabajo de Martel, ¿ya? Martel propone para JKDB el cambio de variable b igual a L de U, ¿ya? Entonces, utilizando este cambio en nuestro modelo, somos capaces o obtenemos este sistema, este nuevo sistema, que resulta ser el transpuesto del sistema original, ¿ya? Y aquí, bueno, nos vemos la obligación de regularizar, ya que, bueno, aquí le estoy poniendo dos derivadas, debo quitarle dos derivadas para ver que las regularidades se mantengan. Pero eso me produce un cambio en la segunda variable. Ya no estoy trabajando en H1 crudo L2, sino estamos trabajando en H1 crudo H2 por este operador, ¿ya? Entonces, con esta nueva ecuación, nosotros consideramos de igual forma B1, B2 con una función peso que tiene una escala mixta, tiene una escala en B y tiene una escala en A, donde B resulta ser menor que A. Y derivando esto, obtenemos esta desigualdad, donde Z1 y Z2 son versiones localizadas de B1 y B2 a una escala B, ¿ya? Me queda un minuto y bueno, voy a hacerlo lo más express posible. El término problemático lo podemos descomponer en estas nuevas variables, W1 y W2, o sea, W y Z, pero este término introduce, cuando lo descomponemos, a este dxz1, ¿ya?
Y este término no está considerado en los videos anteriores. Entonces, por eso es que tenemos que hacer una serie de trabajos que consiste en considerar el sistema derivado de B1 y B2. De igual forma, derivamos el momentum con esa misma función peso. Y ahora, aquí sí obtenemos este término de xz1, pero también obtenemos los términos de derivada mayor de z2. ¿Ya? El resto de los términos no hay problema porque los podemos esconder de buena forma. Entonces tenemos que ahora encontrar una buena relación que me relacione estos dos términos. Y entonces en esto consideramos nuevamente el momentum, pero aquí consideramos la dinámica de los dos sistemas. Consideramos la dinámica del sistema de B y de su sistema con la derivada con respecto al espacio. Entonces esto nos permite obtener una desigualdad que nos transfiere derivadas. Entonces tenemos que la derivada de z1 está acotado por todos estos términos y ahora sí, considerando una combinación lineal adecuada de estas identidades, de estas desigualdades, somos capaces de demostrar que todos los términos derivados, voy a volver un poquito, que este término más ese término más este término y nuestro término principal con constantes adecuadas satisfacen esta desigualdad ideal, que tenemos que recordar que W1 es una versión localizada a escala A de nuestra variable original. Entonces ya sabemos que esto va a ser integrable y por ende, con este buen signo, sabemos que lo que está acá es integrable. ¿Ya? Entonces, esencialmente, ahora traspasando todas las variables originales, podemos obtener la integrabilidad que queríamos y deducir el límite. Bueno, ahí faltan una serie de pasos más técnicos, pero esencialmente esa es la idea. Y bueno, creo que estoy en tiempo, ¿no? Sí, estás en el tiempo. ¿Preguntas, comentarios? Fue demasiado express. Una pregunta, ¿qué tan grande puede ser A sub 0 el manifold que ustedes se definen? A sub 0 puede ser bastante grande, pero eso implica que este gamma va a ser bastante pequeño, porque tenemos una relación entre las escalas A y B. Tenemos esta escala, pero además hay una escala metida acá al medio que por razones técnicas tenemos que O sea, pedir. ¿tienen manera de controlarla? Sí, tenemos manera de controlarla, pero eso Ok. implica que todo el resto tiene que ser también bastante pequeño. Ok. Gracias. Ok. Si no hay más preguntas ni comentarios.